Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei y estamos otro día aquí en la oficina. Esta es mi oficina por el día. Estamos en Denden Town. Esto es Osaka, pero ¿qué es Denden Town? Te lo cuento rápidamente con una referencia para que lo entiendas. Es el Akihabara de Osaka. Así que acompáñame, porque no solamente vamos a recorrer todas las mejores tiendas, te voy a decir dónde son los puntos más épicos de la zona, sino que además vamos a ver si me encuentro la suculenta. Y siempre que veas que dice Tamashi, sabes que va a haber acá suculencia de la buena. De la buena. Vamos a entrar, no nos vamos a quedar en la vidriera, entremos. Porque a mí me estarían faltando también unos SH Figures de Dragon Ball, así que a ver si encontramos aquí. No puede ser, esta vitrina, no puede ser. Dios mío, en un lugar así quiero vivir yo. Esto es un delirio. A ver ahí, miren eso. Los rojos legendarios. Un poco de Marvel, DC, hay de todo acá, de todo. Dragon Ball, me faltan unos cuantos de estos. A ver si podemos llevarnos aunque sea uno. Y yo tengo que empezar con mi cacería de Saint Seiya. No tengo ni una figura de Saint Seiya, no se puede creer. Como pibe de los 90, no se puede creer que no tenga aunque sea un Seiya. Allá arriba hay más de Dragon Ball. Eso responde también a que cuando yo era pibe, los de los caballeros eran más caros que otros, así que no me los compraba. Me compraban el de Dragon Ball o me decían, bueno, ¿qué preferís? ¿Dragon Ball y unas revistas, unos mangas o el de los caballeros? No, Dragon Ball. Bueno, aquí hay Dragon Ball, a ver, ¿cuáles tienen? Este que no es ni figura, que ya lo habíamos visto por ahí. Este que ya lo compramos en Akihabara. Este que también lo compramos en Akihabara. Y nada más de Dragon Ball. ¡Qué depresión! Este también es una maravilla, Leopardo de Spider-Man. Lo tengo pero en versión Model Kit Super Mini Plus, pero este es hermoso. Este me estaría faltando. A ver si lo encontramos para ver el precio en caja. Estos también son un delirio, pero no me alcanza la casa para tener todo esto. El Megazord este también está muy bueno, pero ya tengo uno bastante parecido. Además del clásico tengo uno muy parecido a este. No es el mismo, pero es muy parecido al Soul of Choco King. Y este sí me gusta, 16.500 está bien, pero otra vez es el tamaño que me mata. Creo que me voy a quedar con las ganas. ¿Qué onda los Tamagotchis? Esa es otra cosa que quizás me gustaría comprarme uno. Porque tuve uno cuando era chico, solamente para dejarlo ahí en la vitrina. Muerto, no para darle vida. Model Kit de Dragon Ball. Otra con la que estoy en deuda es con Arale-chan, que no la tengo en mi vitrina. Obviamente un clásico de también Akira Toriyama. Una de las tiendas más espectaculares para los enfermitos como uno de los robots es esta, mirá. Mecha Store, aquí en Denden Town. Vamos a entrar ahora a ver si me encuentro alguna de las cositas que ando buscando. Pero quizás encontramos alguna que a vos te gustaría venir a buscar, vamos. Bueno, ya encontramos tiendita. Y de hecho también ando buscando paquetitos de Pokémon. Así que por ahí me puedo llevar un par de aquí. Dragon Ball. Me gusta este, No sé qué estoy buscando, pero sé que estoy buscando muchas cosas aquí en Osaka. Así que algo, a ver qué tal. Suramo Danku. No están tan baratos estos. El de atrás, 23.800 llenancios. Y el de atrás con caja, 35. Evangelion. Otra vez, no estoy buscando nada en particular, ya me conocen. Yo voy mirando, ustedes saben bien qué es lo que me gusta, pero aprovecho también para mostrarles un poco lo que les guste a ustedes. Saben que hay cosas que quizás no compro, pero me gusta ver también. Ese me gusta, 15.800. Muy bonito. ¿Cuál me llevo? El Bardock, que ese me gusta. Está 3.580. Ese Bardock. Bardock, de hecho, es de mis personajes favoritos de Dragon Ball. Y es de mis personajes favoritos... Los Freezer. El padre por atrás. Bardock es de mis personajes favoritos desde que yo era muy pequeño y vi el VHS de su primer película, porque ya después tuvo otra, ¿no? Pero la película original de Bardock, el señor Toriyama. Ese lo compré en mi viaje anterior. ¿Qué precio tiene ahora? 15.500. Bueno, lo compré a mitad de precio, A la mitad. La androide me estaría faltando también en mi colección de SH Figures, que no está tan barata, 23.800, o sí. No lo sé. No sé realmente cuál es su precio real de mercado. A veces pasa eso también. Hay cosas que está muy cara. Uno cree que está muy caro, pero en realidad es lo que vale. El Macanco Sapo. El abuelo de Gohan. Sandland. Aquel con el dragón. 67.800. ¿Se ve? Esperen que lo vemos de por aquí.
Ese está increíble, increíble. Naruto. Acá hay unas. Acá hay unas. 85 lucas. Hay unos precios intensos, pero está muy hermoso todo, ¿eh? Digimon es algo que no abunda acá. Para nada, no abunda nada. Es como el hermano bobo de Pokémon acá. Un poquito más de Naruto. Hay piecitas de todo tipo, por ahí algunas premium. Ese Kakashi, 9580. Ese me gustó. Y si tenemos Dragon Ball, tenemos Naruto, tenemos que tener One Piece. El set completo de 12 de esas pequeñas vale 24.800. No está mal. Tengan en cuenta que muchas veces esas figuras pequeñas son de alguna máquina de gallapón o pueden ser de alguna promo o algo. Y por eso valen lo que valen. Wow. Sailor Moon. Sigue siendo muy querido Sailor Moon, la verdad, ¿eh? La serie acá en Japón sigue teniendo muchos adeptos. Y yo, la verdad, a mí siempre me gustó Sailor Moon. Pero seamos sinceros, hubo una época en la que, época de escuela, pongámosle, época escolar, joven, que si eras muchacho y fanático de Sailor Moon, te comías un poquito de bullying. Así que es importante recordar que muchas de estas cosas no son ni para niños ni para niñas. En todo caso, que tenga una protagonista femenina no significa que sea para mujeres. Kimetsu no Yaiba, ¿cuántos fanáticos de Kimetsu no Yaiba hay del otro lado? Comenta. A la mierda mirá, de One Piece. Hay algunas cosas que te vuelan la cabeza, ¿eh? No miré nunca One Piece, jamás, pero este lo quiero. Es el primo de Shenron. Esta es la zona para mi amigo, que es fanático de esta serie, mi amigo Edu, con el que venimos, que justo se fue a dormir una siesta. Mira qué pena. Una tandita más acá de Dragon Ball. Mientras miraba Dragon Ball, mirá la que vi. 9.800 iba a decir, 98.000. Buah, chaval. Aiolia de los Caballeros del Zodíaco, pero es primero enorme y segundo es hermosa. Freezer siendo cortado ahí, esa me encanta, 27.800. Estas también son difíciles de llevar porque muchas ya te las dan así, no hay caja, no hay nada, sale así como la ves acá, entonces ¿cómo demonios la meto en la valija? Estos dos me gustan también, Goku y Gohan. Ese Majin Buu es enorme, está muy bueno. Bueno, todo muy lindo, todo. Saliendo de esta tienda tenemos al lado otra llena de cartas Pokémon. Pero ese no es el tema del día. La próxima, Astro Zombies. Si andas por Osaka, agendate esta tienda, Astro Zombies. ¿Qué hay? Entre otras cosas, bueno, mucho material americano que no abunda tanto por acá, así que 100% recomendada. Dato clave a tener en cuenta en este barrio: saliste de Astro Zombies, solamente tenés que cruzar para Gacha no Mori. ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Bueno, seguramente está aquí. Si sabes de qué es ese robot, oficialmente sos viejo. Peligro. Miren estos, qué maravilla. Qué maravilla. Acá hay todo, de todo tipo. Y lo mejor, que te permiten sacar fotos. ¿Por qué digo lo mejor? Porque es muy común que acá no te dejen filmar ni sacar fotos ni nada en las tiendas. Es muy común. No hay nada más lindo en Japón que la zona bolsita. ¿Qué significa zona bolsita? Bueno, juguetes, figuras, etcétera, que en general ya han sido usados. No tienen caja, están en diferentes tipos de estado, pero lo que están es mucho más barato. Por ejemplo, este Random Pump, 660 yenes. Comúnmente los precios son muy buenos. Bumblebee, 1320. Así que cuando veas bolsitas, lanzate de cabeza porque vas a encontrar algunas promos que seguramente te van a sacar una alegría. A ver esta locura, 6.600. Nada mal, ¿eh? Optimus 4400. Tampoco está mal, ¿eh? Otro dato importante de Japón: si está en la vitrina, ¡apa! Mira ese. Si está en la vitrina, tiende a ser algo más interesante. La basura, pongámosle, no va a estar en una vitrina. Así que si ves algo en vitrina, bueno, lánzate de cabeza porque ahí está lo suculento. Y hurgá, canastos, cosas, porque también pasa muchas veces que acá lo que para nosotros es oro, para acá es basura. Para un verdadero coleccionista de Transformers, conseguir alguno de los clásicos, pero edición Takara Tomy, o sea, los japoneses, es una bomba. Y esto, 6.600, muchachos, es un regalo, no es nada. Pero personalmente me gustó este. Miren este. Básicamente es la nave, el avión de los X-Men, pero es un Transformer. No solo es el avión, sino que se transforma en este
Transformer X-Men épico, tremendo. Y 9.900 es un regalo, señoras y señores. El piso 1F es el piso Model Kit. Pasillos y pasillos de Model Kits. Por cierto, ¿cuántos seguidores fanáticos de los Model Kits hay del otro lado? Yo me estoy adentrando de a poquito en estos mundos. Zona Dragon Ball, como siempre. A ver si encuentro alguno que me falte de SH Figuarts. De hecho, este me falta. Pero amo Dragon Ball, salvo Dragon Ball GT. Que Dios me lo perdone. Este lo tengo. Este no lo tengo. Al Piccolo de la nueva película. Interesante. Este lo tenemos. Este también. Este también. Este también. Está difícil completar la colección. ¡Apa! Este no lo tengo y tiene 20% de descuento. Este lo he visto muy caro en muchas tiendas. Con 20% de descuento más tax free es como un 30% de descuento. Lo voy a pensar 10 segundos. Y mientras lo pienso, seguimos mirando porque puede ser que aparezcan más cositas. No hay que comprar de caliente, hay que mirar. Uno nunca sabe lo que puede encontrar. Como por ejemplo en estos canastos, que en general tienen todo el resabio de Ichiban Kuji, pero nunca se sabe si puedes encontrar algo más. Broly 2200. Estas figuras pequeñas, algunas están muy buenas también. Estas también están buenas, me gusta esta de Majin Buu con Mr. Satan, muy buena. Si vienen siguiendo los videos ya sabrán que me estoy toqueando, pero no puedo parar de mirar cosas que me quiero llevar. Miren esta camperita que cotiza a 9.800 yenes. Kame Sennin. Remeritas varias de Cospa, que ya me he llevado algunas. Miren esto, qué belleza. Este me querría llevar, pero bueno, esa ya me la llevé. Los sombreritos invernales. ¿Cuál es tu favorito? Ya, coméntalo. ¿Cuál estás viendo? Tu favorito. Este me parece que es el mío. Claro, de no ser que está este. Vale 2.500, el de Majin Buu. Glorioso. Esto, no sé si me animo a salir a la calle con esto, pero está tremendo. Más ropa de Dragon Ball. Están todas buenas, por amor de Dios. Zona Ichiban Kuji. Hay muchas promos aquí, pero ninguna en la que querramos dejar nuestro dinero. Esta de Sandland está humilde, ¿eh? No está tan espectacular. Abrigos Street Fighter de Ken. Tetsuan Atom. Wow. Estas están tremendas. Tenemos unas cuantas de One Piece por aquí. Mario vs Koopa. Recuerden algo muy interesante, que muchos mal llamaban a este personaje Koopa en América, en los 90. ¿Por qué? Porque en Japón es Koopa, pero en América es Bowser. Entonces no estaba mal llamado, estaba bien llamado, solo que no era Koopa en América. Lo suculento parece ser que está arriba en esta tienda. Este es para mí. NBA Live 08, el NBA Live 2008 de Play 3. Acá está toda la zona de baloncesto. Cómo han cambiado los juegos con los años, Dios mío. Yo hacía parches. Empecé a hacer parches en el NBA Live 99. NBA 07 de Play 3 con Kobe, que en paz descanse. Y tenemos NBA 09, 10, 2K8, El más moderno aquí es el 2017, que debo admitir algo. Los amigos del NBA 2K en los últimos años ni ganas le ponen. Todos los juegos son iguales. Y muy lindo todo, pero lo más retro que había acá es la Play 3, así que seguimos girando. Y sí, ya sé que ya fuimos al Surugaya, pero resulta que hay otro, así que vamos a entrar. Y acá sí, el material videojueguil me gusta un poquito más. Estamos en zona Super Famicom, mayormente. Y ese juego, el de las tortugas, tremendo clásico, está carísimo en todos lados. 44.000 yenes y 41.000. Está picante, completito pero picante. Y me imagino que la versión Yankee no está tan cara. La zona Game Boy Advance está un poco rara. Este no sé si es del Game Boy Advance. Me parece que hasta el disco es más grande que la consola. Más Super Famicom por aquí, Nintendo 64. Vamos mirando rápidamente a ver si aparece algo suculento. Hay de todo. Ese Karenja. ¿Pero ese de qué es? Usado, 7.800. Ese la verdad que no sé de qué aparato es, no tengo ni idea. Si lo saben, comenten porfa por ahí abajo. Dragon Boru 2200. La Game Gear es otro clásico aquí de Japón que no pegó mucho, por lo menos en Argentina. Y acá hay una buena colección de diferentes aparatos. Tenemos ahí el Mario Furasasu 5600 del Famicom. Aquí hay algunos también de Famicom como el Rockman 5, Rockman Go
Dragon Ball. Este es el juego antiguo de Dragon Ball del Famicom, que en América llegó pero con otro nombre y otro personaje. Habían cambiado a Goku por otro. 3.500 está muy bien. Miren esto, qué maravilla. 1.200. 1.200 vale este. ¿Por qué tan barato se me cae? Iba a pasar a valer 1.000. 1.200. Está muy barato, ¿eh? Donkey Kong, 1.500. Y la reina del junk. Aquí es la Wii U. El mandito, 800 yenes. La consola, 800 yenes. ¿Qué me dicen del transparente de GameCube? 12.600. Arriba del clásico robotito del Famicom del NES. Esa quiero. 7.600 yenes. ¿Saben lo que es eso? Es el Famicom Mini, pero la versión Shonen Jump, que es... Esta es una gloria. ¿Esto para qué sirve? Bueno, para transportar el Super Famicom con sus juegos y todo. A 3.200 está muy bueno, pero otra vez, esto para mí, para mi valija, es enorme. Y cuando hablo de vivir en Japón me refiero a largo plazo porque esta temporada voy a estar larga, pero no sé hasta cuándo. Tengo que volver a Argentina, entonces me pisan las bicicletas. Entonces no sé realmente cuántas cosas debería comprar o no, porque el día que diga, bueno, tengo que volver para hacer papeles, cosas y tratar de volver oficialmente, esas cosas las tengo que meter en algún lado. Escuchemos una cosa, Mandarake no importa dónde, lo ves, entras, ¿escuchaste? ¿Entendiste? Este no es un dato, una recomendación, es una orden. Mandarake lo ves, entras porque ahí vas a encontrar algo seguro. El reino de los pasivos. Me estaba por hacer el canchero diciendo algo y me frenó esta vitrina. Me frenó. Para empezar, el Dragon Sword Soul of Chogokin. Una cosa hermosa, 16.500. ¿Este? 3.000 yenes este. Un regalito, ¿eh? ¡Oh! 11.000. El Ninja Megazord, obviamente, es el original de Kakurenja. Acá hay una linda colección de Saint Seiya. Algunos más antiguos, otros más modernos, pero la verdad que me tengo que empezar a poner las pilas. Necesito, aunque sea, arrancar con uno. Lo que pasa es que después arrancás con uno y no podés parar. ¿Este qué onda? Qué delirio mental es Mandarake, ¿eh? Qué delirio mental Mandarake. Acá sí, es para venir tranquilo, con tiempo y con la billetera o la tarjeta activa. Bueno, Juanito querido, bienvenido a casa. Tremenda vitrina pegamos acá. Llena. Además está llena de SH Figure Arts. Acá sí no me encuentro alguno que me falte, que me guste. No lo encuentro en ningún lado. Son dos vitrinas de Dragon Ball y acabo de ver algo ahí. Esperen que les voy a hacer un paneo veloz y ahora vamos a lo que acabo de ver porque me acabo de enamorar. ¿Ustedes saben lo que es el amor a primera vista? ¿Creen en el amor a primera vista? Yo desde ahora mismo sí creo en él. Miren esto, lo que hay. Un radar, pero para. ¿Sabe lo que es? Un control remoto de televisión. ¿Qué carajo? Otra reliquia. Miren eso. Es una cámara de fotos antigua de Dragon Ball, 16.500 yenes. Eso sí que no lo conseguís en ningún lado, ¿eh? Me acabo de encontrar una edición de Dragon Ball que no sabía que estaba disponible, que existía. Estos son anime comics, lo que significa que básicamente son imágenes del anime transformadas en un cómic. Y le metieron el Z, Dragon Ball Z, para que sepas bien de qué parte era. Esto puede estar divertido. Lo que pasa es que también a veces tienen algunos dibujos más o menos porque no todos los cuadritos en un anime están tan bien dibujados como manga. Bueno, gente, le hemos dado una peinadita a Dead End Town, la zona más friki de aquí de Osaka. Hay muchas más tiendas, esto es eterno, así que si venís, mirate todo, porque vas a encontrar a veces precios mucho mejores que justamente en la principal ciudad del país. Y ahora sí, te pido lo más importante, que no te olvides de comentar qué es lo que te pareció más suculento de todo Dead End Town. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Yo soy Juanito 6, esto es Data Suculenta y nos veremos la próxima. Adiós.